Fecha de examen, parcial, tema que a todos les interesa. Va a ser la semana del 16 al 20. O sea que para ustedes va a ser el 17, que es de acá a 2 semanas exactamente. 14 días a partir de ya tienen para aprender lo que no sepan. ¿Y qué es lo que vamos a tomar? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que tienen que saber? Tienen que saber crear una aplicación de React. Tienen que saber crear un componente en React. ¿Sí? Que en realidad vamos a trabajar con dos componentes. O sea, vamos a crear una aplicación y dos componentes. ¿Sí? ¿Qué componente va a ser al azar? Porque va a haber muchas aplicaciones y cada una va a ser de dos componentes y van a tener que interactuar entre los componentes mediante las props. ¿Sí? O sea, entre lo que tienen que saber es pasar las propiedades de los componentes a componentes. Y hacer uso del estado, ¿sí? El use state, el estado de los componentes. O sea, crearle estado a los componentes según la necesidad de la aplicación que se le pida, van a crear un estado u otro, ¿sí? Van a poder crear varios estados, depende de lo que necesiten. Aparecen que los estados los vemos ahora, no lo saben todavía, pero ya cuando lo veamos van a ver que no es que pueden crear un estado solamente, pueden tener múltiples estados para un mismo componente. Profe, Sí, ¿podría repetir los temas, por favor? sí, es crear una aplicación en React, crear componentes en React, específicamente dos componentes, y eh, que los componentes reciban props para poder ser interactivos. Y por último, manejo de estados. O sea, crear una aplicación de React, manejar componentes con props. Para Y, saber qué era, para saber qué. para que reciban procs. Que reciban props y Sí, bien, bien. que mantenga mantenimiento de los estados, o sea, uso de estados en el componente para, para realizar lo que se le pida, digamos, la tarea que se le pida, porque en definitiva lo que hace React es, mediante los estados, trabajar eh, haciendo en realidad lo que nosotros queremos que haga. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora. Bueno, el examen va a ser virtual, va a ser con cámara. Y va a ser una aplicación que tienen que hacer ustedes. Ya le voy a dar un enunciado. Y para que evitar copias va a haber múltiples temas, o sea, va a haber múltiples aplicaciones que tengan que hacer. No todo le va a tocar lo mismo. Ah, o sea que rendimos todos juntos, profe. Sí, sí, sí. Perfecto. Y acuérdense que el objetivo del curso es aprender, no es, digamos que en realidad el aprobar no lo tienen que tomar como objetivo, tiene que ser consecuencia. Consecuencia de haber aprendido.
porque en ¿Es definitiva promocional, profe, esta materia? eh, es promocional la materia. Buena pregunta. Puede ser, todavía no lo he decidido porque todo dependía de la presencialidad y aparentemente no va a ser presencial nada este cuatrimestre, así que ya Todas las vamos a ver. otras sí eran presencial, che, Promocionales. promocionales, sí. Sí, pasa que para promoción sí habría que hacer una defensa. Y con una defensa yo ya estoy conforme, digamos, una defensa por videoconferencia ya estoy conforme de que sabe. El tema es que son muchos, me lleva mucho tiempo una defensa. Eso es lo único que yo tengo. este, no sé, son un montón. Y para que me convenzan que saben todos, va a tener que, voy a tener que usar mucho tiempo. Así que ya voy a ver, porque en definitiva, el final es eso. El final es una defensa donde ustedes me convencen a mí que saben, nada más. Cuando yo quedo convencido de que ustedes saben lo suficiente como para aprobar, ya está. No les digo que sean brillantes, pero que sepan lo mínimo para aprobar. O sea que es lo mismo, es como tomar el final antes de que llegue el final. Porque ustedes me tienen que convencer de que saben. Bueno, listo, ya estamos todos. No, no estamos todos, pero comenzamos. Vamos a comenzar con una aplicación. Vamos a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a abrir. Vamos a compartir. Comparto pantalla para que todos vean de qué estoy hablando. Vamos a programación 3, vamos al interior, vamos a mi app, vamos a entrar en CMD, vamos a poner code punto para que se abra la aplicación en Visual Studio Code y de ahí vamos a ejecutarla también a la aplicación con el npm start enter. Bien, una vez que se ejecute, se va a crear el servidor y me va a abrir solo el navegador con la aplicación. Vamos a ver qué teníamos nosotros, qué habíamos hecho, hasta dónde habíamos avanzado. Nosotros habíamos creado una aplicación de React y habíamos hecho un componente propio, ¿sí?, que se llama saludar y que muestra un mensaje, ¿sí?, que habíamos hecho acá algo de código acá arriba y acá es el JSX que es lo que devuelve. ¿Y cómo renderiza esto? Dice, tienes 35, buenas tardes. Perfecto. Eso era todo lo que habíamos hecho nosotros. Ahora vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a tratar de jugar un poquito con las props, ¿sí?, para recordarlas. Y después de jugar con las props, vamos a ver el hook de estado, ¿sí? Acuérdense que el componente más importante es este, que es el que engloba todos los componentes, que es el que va a renderizar todo. Acá tengo el logo y acá tengo el componente saludar, que le mandé un objeto. ¿Se acuerdan que le podía mandar
un valor fijo, le podía mandar una variable, le podía mandar un objeto. Bueno, ahí le estoy mandando un objeto en saludo. Y ese objeto, cuando llega al otro lado, yo lo desestructuro en variables independientes, ¿sí? Y ya puedo trabajar directamente con esta variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le mandé en el objeto saludo, le mandé todo esto. Entonces ya puedo usar la edad, que la desestructuré acá, puedo usar saludo informal que la desestructuré acá, y puedo usar una función también, que la función eh, la creo, digamos, la ejecuto acá, la función que recibí, y le mando parámetros de acá. Este parámetro que yo estoy mandando, desde la función que está acá dentro de este componente que se llama saludar, sale hacia afuera, o sea, es recibido, donde está la función en realidad. ¿Sí? ¿Dónde está la función? Está acá. La función es esta. Esta es la función. He recibido acá y reemplazado, y reemplaza esta variable mensaje, este argumento, y aparece en pantalla el alert. ¿Sí? Eso es lo que hace. Ese comportamiento es quizás el más complejo que tiene la props, que es cuando yo mando una función por prop, y dentro del componente que recibe esa prop, la ejecuta, ¿sí? Con un parámetro. Y ese parámetro, en cierta forma, vuelve hasta el padre, o sea, vuelve acá, ¿sí? Y lo tengo acá en el padre, el que ha llamado. Bueno, esos comportamientos son claves para poder manejar las aplicaciones. Eso junto con los estados, ¿sí? Vamos a ver los estados. Por ejemplo, si yo a este componente que está acá le agrego un botón, supongamos que yo a este le agregue un botón. Vamos a hacer dos cosas. Primero, le vamos a agregar vamos a hacer el famoso contador. Vamos a agregar un H1 para cuenta. H1. No me lo autocompleta porque JS, yo lo debería poner en JSX para que me autocomplete. Es lo mismo para el React que sea JS o JSX. No hay variación. Entonces acá yo pongo H1 y ahí me lo autocompleto. Y ahí voy a poner el valor de un contador, ¿sí? Pero este contador, en vez de ser una variable, acuérdense que si yo lo escribo así en el JSX, todo lo que está en el return es JSX, no es JavaScript, ni tampoco es HTML, esto es JSX. JSX es una sintaxis muy particular que se parece a JavaScript, se parece a HTML, mezclado, pero tiene sus propias cosas, ¿sí? Hay cosas que son de HTML que no andan en JSX, igual que en JavaScript. Entonces, al ponerlo así, cuando yo renderizo, van a ver que acá se renderiza el H1, el contador, así como lo he puesto. Vamos a mandarlo para acá, vamos a mandarlo para acá, vamos a esconder esto acá. Bien, entonces, este contador que está acá es esto. Pero si yo quiero que sea una variable, yo tendría que crear la variable acá, por ejemplo. Yo podría crear acá una variable y decir let contador igual a 1. ¿Sí? Vamos a sacar esa función que me vuelve loco.
Le vamos a poner en vez de ale, le vamos a poner un console.log. Console.log. Ahí está. No, ahí está. Voy a tener que dar enter. Ahí. Ahora, si yo quiero que salga el valor de la variable, como estoy en JSX, tengo que rodearlo con llaves. Porque el rodear con llaves algo en JSX es decirle que ejecute JavaScript dentro de esa llave. Y ejecutar JavaScript es leer una variable, por ejemplo, o podría ejecutar cualquier función de JavaScript. ¿Sí? Podría ser un alert ahí si quiero. Podría poner alert contador. Entonces, ahí me está ejecutando el alert. O sea, yo puedo poner cualquier cosa de JavaScript acá adentro, incluso instrucciones elaboradas, puedo poner un if, un for, lo que yo quiera. Bueno, ahí estoy mandando la variable. ¿Está? Hasta ahí no hay demasiado secreto. Pero yo quiero generar un contador. Para ello, le voy a agregar un botón. Botón. Y este botón que está acá, le vamos a poner un nombre. Vamos a poner contar. ¿Sí? Es el botón contar. Con ese botón, yo presionándolo voy a hacer que suba la cuenta. Y para hacerlo, ¿cómo haría yo en un lenguaje tradicional, sin usar useState? ¿Cómo se haría para subir la cuenta? Tendría que escribir código JavaScript que haga que el contador se aumente en 1. ¿Sí? Entonces yo podría hacer algo así. ¿Se acuerdan ustedes del onClick? Siempre podría poner onClick. El onClick era para ejecutar funciones. Acá como la función es un elemento de JavaScript, lo tengo que poner entre llaves. Y acá llaves, yo voy a poner la función. Por ejemplo, le voy a poner que esta función en realidad tiene que ir como un callback, así que va así. Va a hacer que contador sea igual a contador más 1. ¿Sí? Bueno, ahí no sé por qué se ha roto el CSS. Entonces, cada vez que yo haga clic acá, el contador va a aumentar en 1. Le pongamos llaves para poder poner varias instrucciones y acá vamos a poner abajo un console.log, o si quieren pongamos un alert, ya está, un alert del contador. Y yo quiero ver cuánto vale el contador cada vez que yo apriete. Entonces, yo presiono, el contador vale 2. ¿Por qué? Porque yo lo aumenté y mostré. ¿Está? Ahora vale 2. Pero acá no se reflejó. A pesar de que yo estoy mostrando el contador ahí. Si yo presiono de vuelta, vale 3. ¿Sí? Pero acá no se reflejó. ¿Por qué? ¿Quién se da cuenta del por qué no se refleja el cambio acá? Que no están relacionados. No se está O renderizando, re-renderizando nada. ¿Sí? O sea, yo estoy haciendo un cambio interno de una variable
pero esa variable no está redibujándose el componente. Todo esto es un componente y no se está redibujando, ¿sí? No se está llamando a redibujar el componente, entonces te quedó en 1 y va a seguir en 1 ahí hasta que yo redibuje el componente, ¿sí? ¿Y cómo hago para redibujar el componente? Voy a tener que forzar acá y hacer un render, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo es. Para evitar eso, se usa el hook de estado, ¿sí? El estado de un componente, piénselo como una variable de cualquier tipo, incluso vector o objeto, que está asociada a un componente y que sirve para que funcione, para que haga alguna funcionalidad. En este caso, la cuenta. Y de Java, que no está en Java, cada vez que cambia esa variable, el componente se redibuja solito. O sea que este contador que tengo acá, que estoy haciendo variar cuando pulso acá, me vendría de 10 que sea un estado para que cuando cambie se redibuje solo y me aparezca ya el nuevo estado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea un estado? Para crear un estado, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que, Con el use state, eso podemos manejar dos valores, digamos, que son dos valores. con el user stakes, sí, uno por cada uno. No puede manejar lo que quiera, la cantidad de estados que quiera, pero es uno por un user stake por cada estado que quiera manejar. Entonces, ¿cómo se crea esto? Esto se crea así. Se pone acá el nombre de la variable que va a ser el estado, que ya no es esta, que lo voy a sacar adentro. Y se le crea un set contador, ¿sí? O sea, set contador es una función que va a servir para modificarlo al contador, a la variable de estado. Y eso lo igualo a useState, y entre paréntesis le puedo poner un valor por default, si yo quiero, que puede ser 0 en este caso, para que empiece la cuenta en 0. Me dice que no está definido el useState, tiene razón, porque el useState es parte de React, entonces hay que importarlo desde React con una importación nombrada, useState, y from React. Y ahora, fíjense que aparece en 0 ya. A pesar, no a pesar de nada, aparece en 0. ¿Sí? O sea que el contador asumió el valor 0 de acá. Si yo acá le hubiera puesto que lo inicie en 10, bueno, va a dibujarse un 10, ¿tá? Porque eso es lo que con eso inicia el estado. Pero va muchísimo más allá que eso, porque uno dice, bueno, es una tontera, no tiene mucho sentido. Y el sentido es el siguiente. El uso de esta función para cambiar el estado, yo no puedo hacer esto, contador más 1. Me va a dar un error cuando trate de ejecutar eso. ¿Por qué? Porque en realidad no aparece el error, pero si vemos la consola, van a ver que saltaría un error ahí. Estoy asignando una constante variable. Estoy tratando de cambiar el valor de contador, pero contador es una constante. No se puede cambiar, me dice. Y tiene sentido, que es una variable muy especial que solamente la cambia esta función. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en vez de esta función que está acá, toda, yo le pongo directamente acá adentro la función esa para cambiar el estado, set contador, y adentro
qué valor quiero que tenga el contador ahora. Y el valor nuevo que quiero que tenga el contador es el valor viejo más 1. ¿Está? Bien. Entonces, acá no va esta llave. Borrado además. Y se tendría, me dice que hay mucho renderizado. ¿Por qué me dice que hay mucho renderizado? Porque yo no le estoy mandando como una función flecha. Acá hay un problema. Cuando yo mando una función, así Hay que no, hacer el llamado al callback ahora. no estoy pasando como callback, estoy llamándola ya. Entonces, si quiero pasarla como callback, tengo que usar esta forma. Y ahí sí se va a dibujar bien. Y cuando yo presione, recién se va a ejecutar. Si yo no pongo esto de acá, yo estoy haciendo que se ejecute bien se cargue el componente. Y cuando se ejecuta, yo he dicho que esta cambia el contador. Como el contador es una variable de estado, ¿qué es lo que ocurre? El componente se renderiza de vuelta. Cuando se renderiza de vuelta, si vuelve a ejecutar esto, va a volver a hacer lo mismo y así va a estar constantemente y va a ser un lazo infinito. Por eso es que esta no tiene que ser una función que se ejecute inmediatamente, tiene que ser una callback. Las callbacks son funciones que le paso para que la ejecute luego. Para asegurarme que sea una callback, tengo que pasarla así. ¿Está? O en todo caso, si quisieran, también la podríamos pasar. Como un array vacío. No, yo les mostraría esto como para que lo tengan en cuenta. Podría ser así. Se podría crear otra constante que sea función, dame fun, y a esa igualarla a la función esta. ¿Sí? Igual, y le pongo función llaves, ¿sí? O función flecha si quieren, podría ser también. O sea, acá estoy creando una función y a esa función que le guardo una variable que sea fun, le estoy mandando acá. Y ahí ya no hace falta usar eso. Ahí ya puedo mandar así fun. Bueno, y es lo mismo. No se redibuja bien. Ahí está. Y ya no me da el error. Pero, digamos, eso es porque esta es una función callback. ¿Sí? No tiene paréntesis, paréntesis. Si le llego a poner paréntesis, paréntesis, ya no es callback. Ya es ejecución inmediata, en lo cual estoy cayendo en el error de hace rato. ¿Sí? Ahí cuando se renderice, no se renderiza nada y me va a dar un error. Bueno, me dice demasiados renders. Sí, porque cada vez que entra, renderiza. Cuando renderiza, cambia el estado y cuando cambia el estado, vuelve a renderizar. Vuelve a renderizar, vuelve a cambiar el estado, vuelve a cambiar el estado, vuelve a renderizar, y así hasta nunca terminar. Entonces, eso es lo mismo que eso. O también podría haberlo hecho, qué sé yo, podría haber hecho así. Función, cualquier nombre. Una función que se llame como ustedes quieran. La crean así. Ahí tiene la cara de la función. Y después acá abajo hacen que esa función, cualquier nombre, se asigne en fun. Y ahí le mando fun. ¿Sí? Y ya está. O también le podría mandar cualquier nombre acá directamente para no asignar acá. Y es lo mismo. Pero lo que les quiero expresar es que esto es una call. Esto
todo esto que he hecho acá, que está de más, es porque esto que está acá es una callback. Y esa callback va a ser el cambio de estado. La única función que tiene potestad de cambiar el estado es set contador en este caso. Y lo que tengo que mandarle es el valor nuevo, contador, más 1. Y para que vaya como callback, tengo que pasarla como una función flecha, como una función anónima. Y ahí ya anda. Y como este cambia el estado, lo vamos a hacer en múltiples líneas. Un clic, contar, cierro ahí va a contar, y ahí cierro el botón. Ahí capaz que se entienda mejor ahí el botón. Si el botón tiene un atributo, onClick. El onClick llama a la función, o en realidad es la función que aumenta el contador. ¿Sí? Y el onClick queda asociado a cuando yo presiono un clic. Y eso está en un botón que tiene una etiquetita contar y termina el botón. Entonces cuando yo presione acá, fíjense qué va a pasar. Va a aumentar el contador en 1. Y como aumentó el contador es una variable de estado del componente, el componente sabe que ya ha cambiado las cosas y tiene que redibujar. Entonces, pumba, redibuja, pumba, redibuja, y ahí están redibujando todo el tiempo, porque el componente está cambiando el estado del componente. Al cambiar el estado del componente, se redibuja el componente completo, se re-renderiza. Y eso es todo lo que hace la variable de estado. Por supuesto, puedo hacer más cosas interesantes, ¿sí? Como ser, por ejemplo, yo puedo tener otro estado acá mismo. Profe, Sí. si nosotros refrescamos la página y vuelve a cero, ¿verdad? Porque no lo estamos guardando en el local storage, a los datos. Claro, cuando lo refrescamos, se vuelve a cargar todo esto. Sí, vuelve a ser. Sí, lo podríamos guardar en un local storage si querríamos por algo mantenerlo. Mientras no se refresque, se mantiene el valor. Cuando se refresca, se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque ejecuta de vueltas y acá vuelve a poner 0. Bueno, este está bueno. Ahora, si yo quiero tener otro estado, ¿sí? Que sea habilitar y deshabilitar. Supongamos que tenga un estado habilitar y deshabilitar. Entonces, y ese estado va a manejar el botón. Que yo lo voy a habilitar, le voy a deshabilitar el botón. ¿Qué opina? Entonces voy a hacer acá, abajo del botón, voy a crear un checkbox. ¿Cómo se crea un checkbox? Igual que en HTML. Input, tipo checkbox, ¡tadam! Saco el ID, saco el name. ¿Sí? Y acá voy a hacerle un onChange. ¿Sí? Ahí está la cajita. Bueno, y acá le voy a hacer un onChange. Hace así. Hace así. Acá le vamos a poner onChange, que es igual que el onClick, más o menos. Y ahí adentro le digo que quiero que haga cuando cambie el estado del checkbox. Cuando cambie el estado del checkbox, yo quiero que se cambie una variable de estado. O sea, yo podría hacer ahí directamente que cambie el botón, tocándole
el HTML del botón con document get element by ID, obtenerlo y deshabilitarlo, como hacemos en JavaScript, ¿se acuerdan? Bueno, acá es más fácil porque yo delego todo ese tramullo a otro componente. Pongo cons me avisó. Recording in progress. Bueno, acá sería ¿qué tendría que hacer acá? Crear otro estado, ¿sí? Igual que el creado de arriba, y este estado va a ser habilitado o deshabilitado, o sea, habilitado. Habilitado. Y la función de cambio se va a llamar set habilitado. ¿Sí? Siempre se llaman así. Eso es lo que sugiere React. Pueden poner otro nombre, pero es mejor así para acordarse de qué estamos haciendo. También hay un use state y acá le vamos a poner true. ¿Sí? Porque acá puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Este es un estado de tipo booleano. Y acá en el cambio voy a hacer que cuando cambie el checkbox se cambia el estado de habilitado y deshabilitado. El estado de habilitado. Entonces vamos a hacer que set habilitado habilitado y entre paréntesis vamos a poner el valor nuevo, ¿sí? Si yo tengo el valor actual que es habilitado, el nuevo va a ser el opuesto, va a ser no habilitado, de manera que lo dé vuelta, lo cambio. Entonces está saliendo un error ahí, pues no renderiza, veamos. Bien, lo mismo de siempre, demasiado render. Acuérdense que en el on-chain también es un Callback. callback, así que también tengo que hacer tac, 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 tac. Y ahora sí. Voy a checar esto para tenerlo a la vista. Ahora, fíjense que cuando yo presiono, se cambia el estado. ¿Y cómo puedo saber si eso está teniendo efecto? Y bueno, veamos acá en el componente, digamos, en la extensión que dice componente. Fíjense que en la app, cuando abro la app, el componente app, que es el que estamos trabajando, me dice que tiene hooks, tiene dos hooks de estados, tiene uno que está en 0 y otro que está en false. Cuando aumento, fíjense que el hook de estado va cambiando y cuando cambio, también cambia de false a true. False cuando está tildado y true cuando está destildado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así. Le pongamos acá false. False. ¿Para qué? Para que cuando esté destilado esté en falso y cuando esté tildado se ponga en true. Vamos a ir de vuelta a verlo y ahora sí. Está tildado true, está destilado falso. Ahí está, para que esté directo. Y ahora voy a hacer que ese valor de habilitado, esta variable de estado nueva que acabo de crear, me incida en el dibujo del botón este. O sea que el botón este va a tener una propiedad, un atributo disable, disablet, y ese atributo disablet va a ser igual a habilitado. Entonces,
cuando se redibuja como habilitado, está en false, este tendría que estar deshabilitado. A ver, true. Ahí está. Perdón, es que es disable, no es enable. Entonces, disable true es deshabilitado. Entonces acá yo podría ponerle un label que diga deshabilitar el botón. Acá podría ponerle label por nada deshabilitar botón. Entonces ahí yo creo que se haga la no importa. Entonces ahí en abajo. Entonces cuando deshabilito, puede ser esto. Quede mejor que esté abajo de todo. Ahí está. Entonces cuando yo presiono se deshabilita el botón y ya no lo puedo apretar. Si yo lo saco de acá, se habilita el botón y ya puedo seguir sumando. Deshabilita el botón. Y todo lo maneja directamente con estados. Yo no estoy haciendo programación extra para nada. Digamos, estoy haciendo uso de los estados para hacer eso. Imagínense lo que tendrían que haber hecho ustedes para programar esto de que deshabilite el botón, y va a ser mucho más complicado. Directamente con los estados me doy vuelta. Y puedo hacer algo mucho más complejo. Sí, puedo hacer que los estados manejen situaciones más complicadas, como por ejemplo la clase que viene puede ser que hagamos un ejemplo de del tatetí, el que está en la página de React. Ese está bueno para entenderlo. Y cómo funciona el tatetí, que está como tutorial en la página oficial de React. Tiene una aplicación para crear un jueguito de tatetí y ese juego usa 3 componentes y usa un estado. Un solo estado creo que es. Sí. Con un solo estado se da maña para manejarlo el juego completo. Y está muy bueno. Se anda muy bien. Bueno, básicamente es el concepto. Ahora, acá lo pongamos separado. Así hacer para que se lo entienda mejor. On-chain. Este lo cierro acá. Ahí está. Este también lo puedo hacer igual. Bueno, bien. Ahora, toda esta funcionalidad, este 31, el botón contar, el checkbox y la etiquetita de deshabilitar de abajo, todo esto
podría formar parte de otro componente. Sí. Podría ser parte de otro componente. Y llevamos estos dos hooks también, que son parte del componente. Hagamos eso para tenerlo más limpio al código. Entonces, esto le vamos a llamar componente contador. ¿Sí? Entonces, acá vamos a crear. Dentro de component, aparte de saludar, vamos a poner contador, con el mismo nombre, pero en mayúscula la primera letra, JSX. Entonces acá, para crear un componente es function, React, function, component, esto no hace falta, bueno, capaz que sí. Y acá adentro le voy a pegar lo que traje de allá. Bueno, eso. Vamos a traer de acá de la PP, lo que yo quería sacar de acá. Quería cortar todo esto y llevarlo a contador. Listo. Como son muchas cosas y solo puede devolver una sola un componente, se lo guarda o se lo envuelve en un div o en un fragment. Y el fragment es mejor que el div. Entonces, ahí. No, estaba bien. Ahí era. Esta punto y coma no me gusta. Bueno, y ahí tengo el componente. Lo que le faltaría sería el set de estado y todo eso, que y habría que hacer que se dibuje. Vamos a dibujando. O sea, acá en el app habría que ponerlo el componente ese. El componente se llama contador con mayúscula y los componentes se escriben así. Contador. Presionen un tab y fíjense que contador se va a poner acá. Acá en la importación. Pumba, aparece contador y ya lo trae de acá. Automáticamente me lo importa. Y acá lo que tendré que hacer es cerrarlo. Y ya está. Y ahora va a aparecer ahí abajo dibujado, pero no aparece porque este 2, que son las variables de estado, los hooks, no los estoy llevando para allá. Entonces estos hooks también son parte del contador y habría que crearlos acá. Una vez que los llevo ahí, ya tendría que aparecer todo. No va a aparecer porque todavía no definí el use state. Ah, falta el use state acá. El React no me hace falta, entonces directamente use state. Y ahora sí. Y sigue andando como antes. Deshabilito, habilito, aumento. Bien. Y ahí queda mucho más limpio el código acá. Yo tengo el saludar, que dice buenas tardes. Además, yo puedo poner dos saludar. Y puedo poner varios contadores también. Puedo poner dos contadores. Y son independientes. Cada uno tiene su estado, cada uno tiene sus cosas y funcionan igual. He puesto dos veces acá, nada más. Profe, ¿podría volver a explicar cómo he hecho para exportarlo al contador cuando he cortado el código? ¿Cómo he cortado el código? Sí.
Quizá lo mejor hubiera sido crearlos separados, como para no tener que llevarlo a otro lado. Cualquier parte de acá vos podés cortarla como un componente extra. O sea, yo podría hacer, qué sé yo, que, que todo esto sea un componente. Entonces agarro y corto todo esto y lo creo como un archivo componente acá. Por supuesto que como llama la función saludo, llama a una función esta que le manda al objeto, para mandar al objeto, debería también llevarlo a este pedacito. ¿Sí? Y yo lo que podría poner acá es el nombre del componente nuevo, que a la vez está llamando al componente saludar y al componente contador. Se pueden añadir todos los componentes que quiera dentro de otro. Todo en pos de tener más claras las cosas. Y no es lo mismo tener todo junto que tener todo bien separadito y ordenado. Entonces cada archivo es chiquito, engloba solamente su funcionalidad. Entonces lo que he hecho ha sido eso. Lo que renderiza, que es lo que está en el reto, lo mando como un componente nuevo. Si yo tenía algo acá, como ser una función o algo que necesito el componente, también lo mando. Y es como que yo he creado el apps con otro nombre allá afuera. Con el nombre contador en este caso. Y eso es todo. No tiene más que eso. Saben que no me gusta ese borde que hace ahí. Como desactivar el componente, el coso ese, ¿cómo se llama? La extensión, Esa era la de tabulador, creo, profe. no, se llamaba así, Tab Colorí, será algo así. Auto rename, Ah, ¿dónde está? Indian Rainbow, sí. Rainbow. Rainbow. Chao, me ha cansado. ¿Qué se supone que hacía esa extensión? Esto. Que cuando vos indentás, Te te va a muestra el crear espacio en blanco. colores distintos según la indentación, como para que vos veas que todo lo que está en el mismo nivel tiene el mismo color, no sé, una cosa así. Pero no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta. Bueno, ¿cómo recarga esto para que se vaya el coso este? Show, Greenberg, no sé cómo se recarga Salga, ciérrelo y vuelvo a abrir nomás y ya se recarga solo. No, o sea, ciérrelo a todo el Visual Code. sí, porque la extensión sigue funcionando. Sí, o si no, ahí en la misma extensión le aparece recarga necesaria. Si hace clic ahí, le va a recargar solo. A ver, sí, creo que había un botón ahí que decía algo de recarga. Ese. Se pone ahí y se le cierra el viso. Recarga necesaria. Ah, no me lo recarga. No hay otro. Ahí está. Listo. Saludar. Había uno mejor del tabulador ese que no te mostraba constantemente, así como a usted. Simplemente cuando tenía un espacio en blanco le recalcaba en rojo. No me Ahí está, acuerdo. Martín. Sí, lo mismo, la rayita ya te avisa cuál es la Sí, presentación. Es mucho, muy cargoso el otro. Bueno, ahí estamos. Este era el saludar, este era el contador. Bien. Bueno, hay un trabajo práctico que quiero que hagan ustedes, pero es este, ya se lo muestro.
¿Dónde está el Word? Me perdió. Creo que estaba en el Word. Trabajo práctico, crear hooks, actividad grupal con hooks. Esto quiero que hagan ustedes. Quiero que hagan el mismo ejemplo del contador, pero que incremente, decremente y resete. O sea, tenga 3 botones. ¿Sí? Muy bien. Y después quiero que hagan el mismo ejemplo del habilitado deshabilitado, pero que prendan y apaguen un foco. O sea, cambien una IMG su valor de source. O sea, que tenga, dependiendo del estado, que tenga este source o este source. ¿Sí? Ya le voy a pasar las imágenes. Tengo ahí unas imágenes de un LED que toman lento. Y nada más. Eso, digamos, sería básicamente lo que necesito que hagan. Pero para que puedan hacer eso, necesito que lo hayan entendido bien a esto, porque si no, no lo van a poder hacer. Fíjense que los estados, las variables estas son variables especiales que mantienen el valor, mientras no se recargue la página, mantienen el valor, no importa si me voy a otro componente, vuelvo, es interno del componente y lo mantiene el valor del estado. ¿Sí? Y lo usan para hacer muchas cosas. Por ejemplo, en el ejemplo ese que yo le decía del tatetí, usan un estado que es un vector de, de las 9 posiciones que tiene el tatetí, y en cada posición le ponen una X, una O o un espacio. Entonces en todo momento saben cómo es la situación del juego, y en todo momento pueden comparar contra las posiciones ganadoras, digamos, y saber si alguien ganó. Y cada vez que alguien aprieta pone una nueva ficha, se cambia el estado. Al cambiarse el estado, se redibuja el tablero. O sea, todo es redondito, digamos, está pensado para eso, para que funcione solo prácticamente. Lo único que sí es verdad, es muy distinto la forma de verla, la programación haciendo así. No es lo mismo que nosotros hacíamos el año pasado, que teníamos que hacer, capturar el elemento, operar con ese valor, volver a ponerlo con la línea HTML. Era más largo, más tedioso. Esto es más directo. Nada más que es una metodología diferente. Se tienen que habituar a manejarlo así. Y van a ver que es sumamente eficiente. Digamos, está pensado para eso. Está pensado para que sea eficiente, para hacer rápido las cosas. Y no tener que complicarla tanto, ni alargarlo tanto. A ver que la mayoría de los componentes son chicos, no tienen demasiadas líneas. ¿Sí? Normalmente cuando hay muchas líneas los derivan a otro componente, y el otro componente hace parte, y a la vez le ayuda a este componente, se van comunicando. Y siempre son parte de la pantalla que van haciendo cosas. ¿Está? Bueno, preguntas. Ahí podría mostrarme donde tiene el AppJSX para ver cómo lo llama el contador. AppJSX. Sí, la llamada es directa, sí. Y sí, cuando vos lo llamas, es ponerlo así. Cada vez que crea un componente, lo pone entre menor barra mayor y es el llamado un componente. Si tiene props, le pone los valores que demanda las props. Si no, directamente ahí. Bien, Y eso hace que se cargue, digamos, que se renderice en ese lugar la parte del retro, que es la parte que dibuja. bien. De todo eso se dibuja ahí. Si yo lo hubiera puesto arriba, se dibujaría arriba del saludo y así. Depende de dónde
lo ponga, por ejemplo, si este componente yo lo pusiera arriba del saludo, ahí se va a renderizar primero el componente de cuenta y después el componente de salud. Si yo lo pongo arriba de la imagen, se va a renderizar arriba, la imagen en medio y el saludo abajo. ¿Qué tal? 10. Y está lindo, digamos, es lindo, nada más que, como le digo, la filosofía es un poquito distinta a lo que ustedes están acostumbrados, ¿sí? Esto se maneja componentes, props para mandarse cosas y estados, básicamente. Hay más cosas, ¿sí? Hay muchas más cosas más avanzadas, pero básicamente para hacer lo básico, con esas tres cosas alcanza. Crear componentes que reciban propiedades, props, los componentes, para comunicarse entre ellos. Y por último, el estado, que puede ser cualquier cosa que mantenga datos almacenados sobre el componente y yo pueda hacer con esos datos el manejo que necesite para que funcione el programa. ¿Sí? Puede ser que el componente sea una ventana de logueo y el estado sea si estás logueado bien o no, si estás logueado o no estás logueado. Puede ser cualquier cosa el estado. Incluso cosas tan complejas como objetos o como vectores. ¿Sí? El de vector es un buen ejemplo, el del tatetí, que lleva el control de todas las piezas, donde está cada pieza. ¿Sí? Se podría hacer algo así con un ajedrez también. Se podría hacer un montón de cosas. Sería más complejo. Podríamos bajarle la complejidad y hacer un juego de tirar la moneda. Tirar un dado. Y tirar un dado y que renderice el dado cada vez que cambie de estado. Digamos, el estado podría ser, supongo que el juego sea tirar un dado. Y el estado sea el valor que tiene el dado, que salió en el dado. Entonces, cuando yo haga un cambio de estado, me va a dar, por supuesto, uso un random para que me dé aleatorio, pero que cambie el estado aleatoriamente. Directamente volvería a dibujar el dado y ya aparecería la cara que ha salido. No tendría que hacer más en la parte gráfica. Sí, ese podría ser una buena práctica también. Bueno, Sony 25, ¿se animan a hacerlo? Manden la asistencia ya. Más vale. Está complicado, profe, porque tengo que, en vez de poner creciente, que sea decreciente para descontar y Ujú. prácticamente lo demás lo mismo. Y bueno, Sí, nada más que yo aquí lo estoy medio mareado, ¿no? Acomodando el código. acá habría que usar 3 botones. Acá tienen uno solo, Sí, que es este botón que está acá en el contador. Este, este botón. Habría que triplicarlo a esto y cambiaría acá. En uno de ellos diría menos, en el otro diría más, y en el otro diría 0, reemplazando todo esto. Nada más. Le cambia el nombre. Profe, Aumentar, disminuir. tengo una duda ahí. Cuando yo he puesto contador igual a 0, me daba un error por ser una variable constante, digamos. Y cuando le he cambiado a LED, han dado bien. Pero ¿por qué pasa eso? Acá les cambió la LED, Claro, y ahí me han dado. porque acá ha puesto mal. Porque no tenés que poner contador igual a 0. Si yo llegase a poner acá
contador igual a contador más 1, no anda, y me va a decir ese error de que la variable constante no puede ser cambiada. Y es porque yo no puedo cambiar el contador así, asignando. A ver, ¿dónde está? Acá. Console. Bien. Asignamiento a una variable constante. Entonces vos le has hecho acá, le has puesto let para solucionarlo. Le has puesto Claro. let y ahí ya te ha dejado. Pero en realidad no se puede hacer eso. O sea, sí anda, pero no se puede hacer porque justamente el contador está puesto ahí en un cons para evitar eso. Y para que no haya problema, se usa el set contador, pero no se pone así. Se pone directamente, se le manda al set contador el nuevo valor. O sea, se le manda a la parte derecha de lo que vos querés asignar. Y ya dentro del set contador le hace la asignación. O sea, si vos querés ponerle un valor 500, le manda 500. Entonces cuando apriete el botón, va a aparecer un 500 ahí. Renderice. Bien, gracias, El profe. botón y va a aparecer un 500, porque yo le digo 500. Acá le tengo que poner qué es lo que quiero que tenga, no cómo lo genere a eso. O sea, si quiero el valor siguiente, contador más 1. Pero no contador igual a contador más 1, sino contador más 1. Entonces ahí sí funcionaría. Pero eso siempre dejado en constante. Eso te va a ayudar a que te des cuenta que no estás haciendo mal las cosas. Que una variable, sí es una variable de estado, pero no es una variable común, es una variable especial. Bueno, entonces, ya me han dado la asistencia, vamos a hacer la separación, son 42, 5 por 8, 40. Bueno, voy a hacer grupos, 4 grupos voy a hacer. Y que esos 4 grupos se puedan cambiar entre sí, como para... Recording stopped. Pero traten de hacerlo en grupo, ¿sí? No que todos se junten en un solo grupo. Por eso creo poquitos grupos. Voy a hacer que puedan compartir pantalla para que puedan mostrar qué van haciendo. Y voy a hacer que se puedan cambiar también de grupo, si quieren. What? Siéntate. Ah. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un contador. ¿Qué con un solo botón? Eh,
Sí. No, van a ser con 3. Está bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta. Comenzamos nomás. No, comencemos a hacerlo ahí para que los que no entendamos un poco. Bien, bueno, primero como hace el HTML, digamos, pone un input. Vamos a poner un... ¿Qué lo van a hacer de nuevo? Yo ya lo tengo hecho, pero me falta una sola cosa nomás. ¿Qué O lo tal? voy a hacer ahí de cero. ¿Sabes qué me falta? Ya tengo todo, pero me falta que muestre el cero cuando pongo reiniciar. Pongo contador igual a cero, pero no pasa nada. No lo estás llamando bien. Dale, bueno, sí lo hago un ratito, digamos, no te preocupes. Aquí vamos a poner un botón. Acabo de poner un botón. Aquí vamos a poner menos. Aquí vamos a poner arriba. Bien. Perfecto. Acá no se vamos a poner. Yo digo lo que vos estás haciendo mal de mano de acá, cuando vos tenés que poner como... Vos definir el state.
Ahí tenés que definir cuál ser en esta zona. Este está bien conectado.
Me fue el interno. Sí, señor. Sí. ¿Tiene alguna duda? Disculpe, se me fue desconecto el internet. Oye, quedó resuelto, ¿no? Sí, Piola. acá, bueno, supongo que es un contador de que contamina. If. ¿Qué más había que hacer? Yo creo que eso no me había dicho. ¿Qué no había del foquito que era para Ya no te deja bajar de cero. Sí, no me deja bajar de hacer. Bueno, ¿tienen alguna duda ustedes? No sé, alguna pregunta, algo. ¿Hay alguna posibilidad que lo expliques desde un comienzo? No, no tan solo para mí, yo creo que para todos. Bien. Dale, gracias. Bien, bueno, creo que lo voy a explicar desde acá, desde la parte esta, bueno, o sea, yo creo que la mayoría entiende cómo se crea el proyecto, ¿verdad? Con el npx create app react, cómo se ejecuta desde la tabla, desde acá, La consola. la consola. Sí. Bien. Bien, bien. Yo borro varios archivos acá, al principio los borré porque son archivos innecesarios, bueno, no es necesario que usted los borre, pero yo los Bien, borro bien. porque son innecesarios. Claro, el logo y todo eso Y todo eso que del no programa. es. Bien, bueno, por ejemplo, vos lo que el index es lo que renderiza esto. Y en respuesta al problema que teníamos, digamos, el trabajo que teníamos que hacer, bueno, lo primero lo que hice fue crear toda la estructura HTML que está acá. O sea, le puse el H1, un P, los buttons para mermar, resetear y aumentar. Bueno, acá creé el state. El estado el estado, por ejemplo, es una especie de variable, pero como dijo el profe, una variable de especial. Lo que tiene de especial la variable, digamos, el state como variable, es que es inmutable. No se puede cambiar por sí sola. Por eso se necesita del set contador. O sea, tan solo lo único que puede cambiarlo es esta función. Y se puede guardar cualquier tipo de dato en eso. Bueno, y acá, por ejemplo, la de defino y le pongo un valor de 0. Y eso es lo que utilizo para llamar acá contador.
que es donde se guardan cualquier tipo de la información, le dejo acá en contador. Siempre que se recargue la página va a quedar con el número que yo le pongo ahí. Si le recargo va a volver a ser. Si yo acá le cambio y no sé, y le pongo en lugar de un número, una palabra, se va a transformar exactamente en lo que yo le ponga ahí. Y para ahí no va a poder sumar porque tan solo va a ir concatenando porque lo toma como string. Lo dejo vacío, va a reiniciar vacío. Y acá lo que hago, por ejemplo, le asigno la función onClick, que es el escuchador de evento click, y le pongo esto. Por ejemplo, lo que hago acá es esto es, por ejemplo, es un tipo de operadores. No recuerdo cómo se llama este operador, porque lo que hace acá es pregunta, ¿contador es mayor que 0? Si la respuesta es sí, va a dejar que ejecute esto. Si la respuesta es no, ahí no termina. Si No pone hace sí, nada. no hace nada, ahí no termina porque lo manda directamente lo corta ahí, pone un break. Entonces Ajá. acá está mayor que 1. Cualquier cosa puedes poner acá como en este tipo de operador. Y después si le pones si es true la respuesta, te va a dejar que siga con el código. Bueno, y acá lo que hago en reset, lo único que hago es llamar a la función del set contador y la restablezco a 0. Y en el más lo único que hago es set contador igual a contador más 1. Está simple el programita. Es simple. Explícalo esa parte donde lo llamas al contador. Acá esta parte, No, arriba. acá, No, arriba. Ahí. bien. Acá lo que se hace es, por ejemplo, se asigna en una constante. Aquí, por ejemplo, si vos te das cuenta, lo que está haciendo es una desestructuración. Bien. ¿Me entiendes? Bien. Este state, digamos, como esto es, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiese crear un archivo aparte, yo podría crear un archivo aparte y crear todo el state de 0. Pero como ya está implementado en React, ya viene precargado. Entonces vos lo único que haces es importarlo como importaría, así como cuando, o sea, viste cuando importas el componente, como dice el profe. Sí. Y ahora lo quiero pasar en otro componente y lo importo, aparece acá primero. Sí. Bueno, dejando eso de lado, lo que hago acá es yo llamo a esta función la desestructuro y utilizo acá, como es una función que yo desestructuro, puedo ponerle el nombre que yo quiero a esto, pero esto sí es, por ejemplo, yo pongo contador para que yo sepa de qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que estoy guardando ahí. Estoy guardando números, o sea, un contador. Y este set contador es la función que puede modificar a este. La única ¿Se forma... puede llamar como quiera? Sí, vos le puedes poner el nombre que vos quieras. Cualquiera de los dos. Yo le pongo set contador porque ya me resulta más fácil saber lo que hace. Pero yo le puedo poner, no sé, cualquier cosa, digamos. Por ejemplo, le puedo poner cambiador, contador y lo cambio acá y va a seguir funcionando igual. Y va a seguir funcionando igual. Tengo una pregunta. ¿Qué hace referencia cuando dice renderizar? ¿Es como que separa las propiedades de un objeto? No, renderizar es recargar. Es volver a cargar la página. O sea, lo que Es hace... como guardar o como ejecutar, algo así. Claro, es como que por ejemplo, yo hago eso, yo renderizo, pero ese renderizado es forzado, porque lo hago porque yo quiero. ¿Me entendés? ¿Qué hace? Cuando él habla de renderizar, lo que hace es a un nivel de componente más chiquito, o sea, no toma todo el archivo completo y lo vuelve a cargar, tan solo carga lo que cambia. Si yo acá, por ejemplo, es como yo... es como que toma una parte y lo cambia la parte que uno quiere que esté, no toda la página completa. Yo, por ejemplo, le borro una área, esto acá, y pongo ahí, yo vuelvo acá, y esto, por ejemplo, bueno, ahí dice que a continuación,
lo toma en inglés, porque está en cont. Pero eso porque si me está tomando en inglés, a ver, vamos a ponerle otra cosa. Ves que ahí, por ejemplo, vuelve y me lo toma como cont. Lo que hace es renderizar, o sea, ahí se recarga. Lo que hace esto, bueno, esa es la otra propiedad que me brinda yo poder trabajar con el state, es el hecho de que no tengo que estar recargando de vuelta el componente, solo me recarga cada vez que este componente se cambia. Después hay otros componentes que supongo que lo vamos a ver más después, que tienen distintas otras funcionalidades que hace, por ejemplo, para evitar que se recargue de forma indefinida y cosas como eso. No sé si alguno tiene otra duda, pero bueno, ¿te quedó claro lo que es renderizar? Sí, Sí. Bien, sí, eso sí. bueno, vos lo asignás una variable común y cambiar la variable de manera interna, no se muestra en el, digamos, por ejemplo, acá en el navegador, si puede ser una variable normal, porque no hay nada que lo que diga tienes que recargar cada vez que se llame eso. En cambio, vos cuando vos tenés este solo ya detecta que hay un cambio y te recarga de vuelta todo. ¿Alguna otra duda? No sé si tienen alguna otra de esto o de cualquier otra cosa. Pregunten. Creo que el otro punto era del foquito, no sé si, pero al final no sé si nos mandó los archivos, no sé si. No, lo mandado. Bueno, podemos poner más, le podemos poner, ahora le pongamos al estilo entonces de esto acá. ¿No tiene ninguna duda? No, yo por mi parte no. Se No, por mi entiende parte no, perfectamente. tampoco. Bien. Primary. ¿Cómo van? Ahí vamos. Oh, está con Bootstrap y todo. Sí. Qué grande. O sea, ¿había que hacer algo más, profe? Y el del LED. El de LED para un estado que sea booleano. Ahí te paso los dibujitos de los LED, prendido y apagado. Mándalo en public nomás para que no tengan que importar ni hacer nada raro. Directamente como con el source lo soluciona. Sí, sí, sí. En el public. A ver, voy a ver. La sala 2 ya no existe. La sala 4 está. ¿Quién está en la sala 4?
cómo le has puesto el estilo ese al botón? Ese he utilizado Bootstrap. ¿Cómo se llama esto? Ya te explico. Bueno, vos por ejemplo acá le puedes poner así como yo lo puse, o bueno, o usas el CSS como normalmente, digamos, le pones, digamos, le pones una clase acá, por ejemplo, este tiene clase container, la clase text, por ejemplo, el botón azul ese porque dice el botón primario es azul, creo que es botón libre. Creo que era también. Si le pones este cambio de color, ves rojo. Ah, buenísimo. Pero ese, por ejemplo, acá, por ejemplo, te venías acá, eso es Bootstrap. Lo que vos tenés que hacer, por ejemplo, en este caso, es copiar el link ese que tiene ahí, que es todo el archivo CSS, venís a la carpeta, carpeta public, al archivo index.html y lo copias acá en el head. Arriba del título, por ejemplo, ahí donde dice título, bueno, ahí le cambias y lo copias ahí. Y después acá, por ejemplo, tienen toda la documentación. Por ejemplo, no sé qué puedo buscar, pues, componentes, alertas, botones. Acá tiene todos los ejemplos, botones primarios, botones secundarios. Lo único que vos tenés que hacer es copiar esto. Por ejemplo, si yo quiero que sean verdes, suces, me copio eso. Venís acá. Ahí en más ponerlo. Ajá, ¿dónde sería el botón primario? Aquí. Control V, pones eso y acá venís de vuelta a la app y ya te lo cambiaron. Sí, ahí queda re piola. Y bueno, aquí tienes para distintos, tenés muchos componentes. Bueno, Bootstrap es una de las mejores librerías para CSS. Después lo podés, bueno, también lo podés editarlo vos, digamos, si no sé, adicional, después tenés este tipo de botones. ¿Qué tenemos que hacer? El secundario. Y vamos a ver esto. Ahí ya tenés reset ahí. Y bueno, así tiene muchas otras cosas. Hagamos la otra parte, lo hagamos en otro componente, así también vemos, digamos, que hagamos otra carpeta.
No sé dónde. Ahora sí, eso es. Bien, estaba buscando la... Oh, ya se sale la sala. Bien. Bueno, muy bien. Me han dejado muy contentos porque todos los grupos han terminado el TP. Han terminado la actividad, han podido hacer el foco, han podido hacer todo. Me parece muy bien. No sé si han entendido todos, pero por lo menos he visto varios más que ya le han agarrado, que lo manejan. ¿Sí? A los que no lo manejen, sigan intentando, viendo videos, más que viendo videos, probando. Si ven videos, prueben todo lo que vean. Porque si no lo prueban, no van a aprender. ¿Sí? Por ahí uno lo ve y parece muy entendible todo, pero cuando te enfrentas con el problema, cuando pones y empiezas a no saber para dónde disparar, es el punto donde uno aprende. Bueno,
Si tienen preguntas, ya pueden hacer. Lo que me gustaría es que acá en el grupo, que Benja comparta el proyecto de él, el del foco. Quería mostrarle cómo lo ha resuelto, que me parece muy interesante la forma. Yo no lo había pensado así, pero me parece muy simple Manuel, y que está bueno. Ah, Emanuel, cuando Emanuel, lo Ah, muestra yo. ¿Manuel o Benja, profe? No, me acuerdo. ¿Quién ha sido el que le hacía el Emanuel es el foco fantasma. el que tenía las dos imágenes y una la escondía y la otra la desaparecía? Ahí está, profe. ¿De quién era entonces? ¿No era Benjamín? No, No, Emanuel Román. Ah, Emanuel. No, me confundí. ¿Cómo? Mostrar el código, ¿cómo lo hace? El código está bueno. Porque el componente tiene las dos imágenes. Nada más Claro, que están tiene las dos imágenes, una a la par de la otra, pero al estar una con el atributo ahí de escondido, hidden, no aparece, entonces siempre va a aparecer o una o la otra, porque uno está negado y el otro no. Con el botón lo que hacemos es cambiar directamente acá el use state, cambiamos falso por verdadero y ahí toma el valor acá y al negarlo se esconde una, pero aparece la otra y así van alternándose. Bien simple. Y como la ha puesto a la imagen en no sé dónde, la pone a la... Esta en no, realidad destacado de la he internet. destacado de la web nomás, sí, para hacerlo más rápido, pero sí podría también poner en la carpeta source acá, en el CRC y le hacemos el import Sí, acá también. con el CRC hay que hacer el import y es complicado. Si lo ponen en el public, la podés pillar directo. Claro. Sin camino, sin nada, solamente el nombre y punto PNG. Bueno, listo. ¿Sería buena práctica eso, profesor, ponerlo en público? Depende qué es lo que sea, porque ten en cuenta que el público es lo que vos estás compartiendo, o sea que te lo pueden ver. Si es algo que no querés que lo vean, no. Si es algo que no importa, sí podría Un ser. rato por agregarla de la otra forma, digamos, importarla, creando la carpeta state y la IMG, entonces ahí hemos perdido tiempo. Ah, sí. Bueno, este lo he hecho bien, sí, pero... Sí, nomás para que ande y está bien. Está bueno, está bueno, está bueno. La simplicidad es lo que busco siempre, porque el que está recién aprendiendo, si le muestra algo muy complejo, lo único que hace es bloquearlo. Eso es lo que Ahora vamos a meter booleano ese. Entonces, esta forma está linda. Meta. Bueno, eso es lo que tienen que aprender, cómo funcionan estas cosas. ¿Sí? La próxima clase vamos a hacer un jueguito para hacer que los estados se transfieran, que se pueda ver el estado desde otro componente. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Meta. Nos Bien, vemos profe. entonces la próxima clase. Nos vemos. Bien, profe. Yo, profe.